soy Lucía Oromí. Gracias a UNAGE, a todos los chicos, al equipo por organizar este evento. La verdad que es alentador ver que, a pesar un poco del contexto que compartía recién, es alentador ver un grupo de empresarios tan comprometidos con el país y, sobre todo, poner en la agenda un tema tan importante para el desarrollo de nuestro país como es la educación y su vínculo con el mundo del trabajo. Así que yo hoy vengo a hablar un poco en nombre de Argentinos por la Educación, que es el rol que ocupo hoy en día, pero más allá de eso trabajé previamente en el sector público, en el sector privado y en otras ONGs, y creo que es fundamental el involucramiento de los distintos sectores para mejorar la educación. Así que es un tema muy complejo, me dieron 20 minutos, perdón si hablo un poco rápido, la información va a estar disponible y después obviamente estoy abierta a las preguntas que quieran hacer, pero bueno, creo que realmente por ahí les genere más dudas o inquietudes que respuestas. Así que comparto un poquito primero con ustedes qué es Argentinos por la Educación, porque no sé si habrán escuchado hablar, pero básicamente, más allá de ser una organización del tercer sector, que es muy plural, que tiene un impacto a nivel federal, hay un equipo ejecutivo, por supuesto, pero hay muchos referentes que son parte de Argentinos por la Educación. Por ejemplo, hay 100 expertos en educación, hay 40 empresarios, hay una red de 16 exministros que nos aportan su mirada más local y regional. Hay más de 150 organizaciones en territorio que nos acompañan en nuestras campañas y más de 300.000 ciudadanos que participaron de nuestras iniciativas y nuestras campañas. A diferencia de las ONGs que por ahí trabajan más en territorio, cerca de la escuela con los chicos, nosotros trabajamos en territorio, pero tenemos un modelo de acción que busca más la incidencia en la política pública. Entonces, tenemos 3 ejes de trabajo. Los voy a contar rápidamente porque quiero ir más al tema de educación y trabajo. Pero básicamente lo que hacemos es, por un lado, mirar los datos, generar datos. En realidad tomamos bases públicas y de ahí generamos informes para ponerle el tema educativo en la agenda pública. Creemos que lo que no se mide no se mejora y es básico los datos no solamente para tomar decisiones desde el sector público, pero también desde el sector privado. Y como no queremos solamente quedarnos en los diagnósticos y en los datos, tenemos un capítulo de acuerdos y justamente lo que buscamos hacer es, y estamos trabajando sobre todo estos últimos 2 años, en entender cuáles son aquellas 10 prioridades, o las prioridades que sean, pero para realmente transformar el sistema educativo que atraviesa una crisis profunda, que ahora les voy a contar. Pero la idea de estos acuerdos, y la realidad es que fueron más de 150 entrevistas, muchas mesas de trabajo técnico-políticas, en donde se logró justamente un acuerdo de sistematizar cuáles son aquellas prioridades donde tenemos que poner especial foco. Y desde las campañas lo que intentamos hacer es generar demanda de la ciudadanía para impulsar los cambios que el sistema necesita. Para poner un caso muy concreto, este año hicimos una campaña por la alfabetización, que no solamente movilizó a miles de organizaciones y ciudadanos, celebridades, sino que logramos el compromiso de los principales precandidatos a presidente a que implementen un plan de alfabetización en el caso de ser gobierno. Y lo interesante es que obviamente Argentinos por la Educación, al trabajar con datos, nos comprometemos a seguir monitoreando cada una de las propuestas que impulsamos con indicadores concretos y con información. Vayamos a ver la educación argentina en números. Esto es un pantallazo para que dimensionen lo que es lo gigante que es el sistema, ¿no? Tenemos más de 11 millones de estudiantes en inicial, primaria, secundaria y sistema no universitario. Tenemos 54.000 unidades educativas. Ahí ven un poco también cuál es la dimensión del sistema estatal. El 74% es estatal, el 26% es privado, y de ese privado hay un 83% que recibe un subsidio estatal. Hay 2.300.000 estudiantes universitarios y aproximadamente 400.000 docentes. Es decir, que estamos hablando de un universo enorme. Perdón, vuelvo al anterior. No. Ahí. Vayamos a ver algunos resultados de aprendizaje. Claramente se invierte muchísimo en el sistema educativo, no está dando los resultados que esperamos por un montón de factores, pero podemos resumir que la inversión claramente está siendo ineficiente, ¿no? El primer dato contundente es el tema de la alfabetización, y ahí tenemos un gran problema. Solamente el 46%, o sea, la mitad de los chicos en Argentina en tercer grado no entienden lo que leen, 1 de cada 2 chicos en tercer grado. Y un problema grave es que esto nosotros lo sabemos gracias a UNESCO y a las pruebas ERCE, que es un estudio regional comparativo
con el resto de los países, pero no tenemos la evaluación estandarizada Aprender en tercer grado, y es uno de los compromisos que le pedimos a los precandidatos a presidente. Entonces, este dato es claramente muy grave, y no solamente, esto es del 2019, es grave cuando vemos que en el 97 estábamos en el puesto 2 después de Cuba, y ahora estamos en el puesto 12. No por hacer un ranking, pero sí para compararnos contra nosotros mismos, ¿no? Y si avanzamos un poco más, vemos que los chicos del tercil más rico de Argentina tienen un conocimiento similar a los chicos del sector medio en, por ejemplo, Brasil, Perú o Costa Rica. Vayamos un poco qué pasa al finalizar la primaria. ¿Cuántos de los chicos que arrancan la primaria terminan en tiempo y forma? Tiempo y forma es sin haber repetido, sin haber abandonado y con conocimientos satisfactorios o avanzados en lengua. Es el 43% a nivel nacional, por supuesto, teniendo un sistema federal en donde la principal responsabilidad lo tienen los ministerios provinciales. Hay diferencias entre las provincias, sin embargo, tampoco es que la diferencia es grande, pero bueno, el promedio en sí ya dice mucho, ¿no? Era de esperar teniendo 1 de cada 2 chicos en tercer grado sin entender un texto simple. Cuando miramos qué pasa en el nivel secundario, queremos dar un paso más, la situación se agrava todavía más. Entonces, la última corte que analizamos del 2009 al 2020, al 2022, vimos que 13 de cada 100 chicos que arranca el secundario lo termina en tiempo y forma, ¿sí? Con niveles satisfactorios avanzados en lengua y matemática. En la corte anterior eran 16, es decir que después de la pandemia la situación se agravó. Ahora, estos son datos que entiendo que pueden parecer duros y fríos. Obviamente que detrás de cada dato hay un chico, hay una escuela, hay una realidad, un docente y un director que está dejando absolutamente todo porque esta situación mejore. Y no somos ajenos a esa realidad. Pero los datos claramente muestran una falla enorme en el sistema y eso no se puede negar. Acá este gráfico mira un poco qué es lo que pasa con los chicos después del secundario, con los jóvenes sobre todo, y simplemente hay mucha información para desglosar de acá, pero si ustedes miran el decil más pobre, o sea el decil 1, los datos más llamativos son solamente el 12%, o sea 1 de cada 10 accede a la universidad, y la mitad de los chicos en este decil no estudia ni trabaja. Si nos vamos a los deciles más ricos, la mitad de los chicos o el 40% accede a la universidad. Esto claramente muestra una desigualdad profunda. Y otro dato también interesante que les pido que miren es la barrita azul, que muestra un poco el porcentaje de aquellos que eligen una formación técnica. Después vamos a ver por qué. Pero por lo que ven en todos los deciles es bastante pequeña. Bueno, este es un estudio que hicimos de Argentinos por la Educación, simplemente compartir por ahí la conclusión, porque nos preguntábamos, bueno, ¿vale la pena estudiar? ¿Realmente tiene algún impacto en los ingresos? Bueno, efectivamente, lo que dice el estudio es que cada año adicional de educación mejora un 10% los resultados en el salario. Simplemente para compartir el dato, más allá del análisis, todos nuestros informes están en nuestra página web, así que pueden googlear Argentinos por la Educación e ir a mirar cualquier tema del sistema educativo que les interese. Pero para ir un poco adentrándonos en el tema de educación y trabajo, otro informe interesante que hicimos con CIPEC analiza, bueno, qué pasa con la terminalidad secundaria y el acceso al mundo del trabajo. Y también la conclusión principal sería, más chicos acceden al nivel secundario, más chicos terminan el nivel secundario, menos chicos consiguen un empleo de calidad. Empleo de calidad nos referimos a un empleo de 30 horas semanales, haciendo aportes y demás. Entonces, en el 2012 teníamos un 43% de chicos que accedieron a un empleo formal. En el 2021 fue el 33%. Entonces, lo que decía antes, ¿no? El sistema educativo claramente muestra ser bastante ineficiente, sigue respondiendo a una realidad bastante alejada de la realidad actual. Con más razón, es fundamental, creemos de Argentinos por la Educación y personalmente también, porque lo he visto cuando se involucra el sector privado, cuando se involucra el tercer sector, el impacto que puede generar en los resultados de aprendizaje. Más allá de la reforma profunda que obviamente necesita el Estado, ¿no? Que ahora después en el panel nos van a compartir algo de la modernización del Estado. Bueno, educación y trabajo.
esta definición me gusta bastante porque claramente habla de esto, ¿no? Los empleos del siglo XXI requieren habilidades y competencias de base más compleja, técnica, digital y socioemocional, y retan a los sistemas educativos y a la formación profesional no solo a estar al día, sino a anticiparse a los nuevos requerimientos y a proveer educación a lo largo de toda la vida. Es de esperar y se entiende que un chico que no comprende lengua y matemáticas, mucho más difícil va a ser que pueda adquirir conocimientos de robótica, de programación, habilidades digitales y demás. Es decir, en Argentina todavía tenemos que volver a las bases. Bueno, esto es un poco... se dice que una persona va a cambiar de trabajo de 15 a 20 veces en su vida, probablemente más, yo creo. Yo todavía no tengo 40 años y ya cambié 10 veces y estuve en varios trabajos mucho tiempo, pero a lo que voy es, esta frase me encanta del startup de uno mismo. Cada vez más el mundo del trabajo requiere que uno sea su propio startup, esta actitud emprendedora, y eso requiere también mucha inversión en transmitir esto a las nuevas generaciones, ¿no? La actitud del emprendedorismo. Cuando hablamos del futuro del trabajo tenemos que tener en cuenta 3 aspectos centrales. Me pareció bastante gráfico, digamos, este resumen. Por un lado, el futuro de la fuerza productiva. Claramente la tecnología nos permite producir mucho más rápido, automatizar procesos y mejorar la productividad. La inteligencia artificial, Internet de las cosas, etc. Entonces, la fuerza productiva se acelera y es cada vez más potente. Ahora, entonces, con más razón, la fuerza laboral, es necesario invertir en capital humano, desarrollar sobre todo las habilidades blandas y socioemocionales, ¿no? Que no pueden ser reemplazadas por la tecnología. Y por el otro lado, la cultura laboral. Todo esto obviamente conlleva un cambio en la cultura laboral, desde el liderazgo, desde el aprendizaje a lo largo de toda la vida, desde la disyuntiva entre el trabajo presencial y virtual y demás. Entonces, 3 aspectos centrales que a la hora de hablar del futuro del trabajo hay que tener en cuenta. Todos los slides tienen su fuente, ¿sí? Digo, no estoy inventando cosas, sino que estoy como reproduciendo distintas reflexiones de gente experta en el tema que creo que son valiosos a la hora de analizar estos temas. Otra cosa interesante, y por supuesto que deben saber que esto no es algo que nos pasa a la Argentina, que somos los únicos que tenemos una brecha enorme de habilidades entre lo que pasa en el mundo del trabajo y lo que pasa en el mundo de la educación. Sí creo que en la Argentina tenemos un sistema educativo muy endogámico, en donde por lo general se habla mucho entre los mismos educadores, expertos en educación y demás, sin desmerecer. Creo que cada vez más es necesario acercar otros sectores al mundo educativo. Creo que está comprobado que el sector educativo no está dando respuesta y quizás parte del problema es la necesidad de acercar otros mundos al mundo de la educación. Entonces, para que veamos un poco qué es lo que está pasando a nivel global también, el 63% de los CEOs dicen que no encuentran los perfiles para los puestos nuevos. El 80% de los empleadores dice que las habilidades que más le cuesta encontrar son las habilidades blandas. Y después en Argentina la realidad local es bastante similar. No hay muchos estudios que muestren gráficamente esta brecha de habilidades y qué es lo que demanda la matriz productiva versus lo que ofrece la educación. Hay uno que se llama Demanda de Capacidades 2020, que se hizo desde el INET hace unos años, y es muy interesante también para indagarlo, pero algunas conclusiones después de haber entrevistado a más de 800 empresas es que 5 de cada 10 empresas que buscaron algún perfil técnico tuvieron dificultades en encontrarlo, que 1 de cada 4 empresas limitó el desarrollo de sus proyectos por falta de capital humano. Por otro lado, tengan en cuenta, digamos, en Argentina que solo el 25% de la población económicamente activa tiene un estudio superior, ¿sí? Como otro dato de la realidad que acompaña esta mirada. Bueno, a veces no avanza. Ahí va. Estos son, digamos, algunos datos también que ponen, digamos, con más, grafican mejor aún que la educación requiere innovación. Y creo que el sector que más innovación puede aportar al sistema educativo es definitivamente el sector privado. Creo que ahí está su responsabilidad principal, básicamente en un contexto en donde 24 millones de latinoamericanos están desempleados. La OIT dice que 6 de cada 10 empleados disponibles para jóvenes están en condiciones de informalidad en Latinoamérica, que en el 2020 1 de cada 3 latinoamericanos era pobre, que en Argentina en el 2020 el 65% de los trabajadores no tenían un alto nivel educativo, y podría seguir. Claramente hacen falta más capacidades para afrontar estos desafíos del futuro.
Acá algunos ejemplos simplemente para mencionar, pero creo que iniciativas a destacar del sector privado que justamente traen innovación, que traen algo nuevo, que también se preocupan por generar puentes con el vínculo con el mundo del trabajo y, por ejemplo, en el caso de Henry, proveer oportunidades de acceder a un trabajo y facilitar todo ese proceso. Entonces, iniciativas como estas veo que se siguen replicando, que siguen creciendo y es algo que me parece fundamental como una respuesta que puede acompañar desde el sector privado. Bueno, no sé qué pasa con esto. Si me ayudan a pasar, ahí está. Otro tema fundamental, digo, el sector privado no solamente en proveer innovación, pero creo que también tiene, sobre todo en la Argentina de hoy, mucho por hacer en acompañar las trayectorias educativas, sea tanto en la terminalidad del secundario, como en la formación técnica terciaria, como en la formación profesional o el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero les comparto esta guía de prácticas que sistematizó la UIA con la OEI y la OIT, porque muestra de alguna manera muy clarita cuáles son aquellas prácticas educativo-laborales y que obviamente no es lo mismo la práctica profesionalizante de la escuela técnica con las prácticas educativas de los secundarios comunes o las pasantías. Entonces, sí muestra muy claramente cuáles son los beneficios tanto para la empresa como para el estudiante y eso es indiscutible. Así que incentivo, y creo que hay todavía mucho espacio por recorrer, en seguir potenciando este tipo de prácticas que son un claro ejemplo que ayudan al estudiante a ir formándose y a ir adquiriendo las habilidades que requiere el mundo del trabajo de una manera práctica y entiendo que es un esfuerzo también para las empresas, pero realmente creo que vale la pena. Acá quiero frenar 2 minutos en este instituto, volviendo un poco a la oferta del sistema desde lo público. El INET es el instituto que, existe, hay una ley del 2005 que es la que regula toda la educación técnico-profesional y el instituto que regula toda esa educación es el INET. Hay 3 niveles de educación técnico-profesional, está la escuela media, la escuela técnica terciaria y la formación profesional. Y la realidad es que cuando yo les decía antes que miraran la barrita azul, hacía referencia porque creo que es justamente un universo en donde todavía en Argentina, comparado a otros países, no solamente de la región, por supuesto a nivel global, queda mucho por explotar y mucho por potenciar, porque realmente son, unas oportunidades de formación que realmente reflejan lo que hablamos de movilidad social ascendente, ¿no? Es una oportunidad que tiene mucho por ser más aprovechada. Por supuesto, desde el INET se hace un trabajo más de regulación y depende mucho también de las escuelas, de los ministros provinciales. Bueno, no puedo volver para atrás. Ahí yo comparaba un poco, es un dato más, no es del todo contundente en el sentido de que no es definitivo, pero sí comparando, la inversión que hay en el sistema universitario versus la inversión que se hace desde el INET, es claramente muy distinta. Yo me pregunto, ¿qué resultado tendríamos si fomentáramos más este tipo de educación con todas las innovaciones que tuvo en los últimos tiempos y le diéramos sobre todo más difusión, ¿no? Porque realmente no se conoce mucho la oferta técnica. Ahora sí, yendo más al tema de la formación profesional, es interesante cómo la describe la ley, porque justamente dice que es el conjunto de acciones que sirve directamente para el trabajo, ¿no? Dirigida para la formación del trabajo, para la adquisición y mejora de cualificaciones y para la recualificación de los trabajadores. Entonces, en el mundo de hoy tan cambiante, en donde tenemos que estar todos capacitándonos durante toda la vida, la formación profesional ofrece una alternativa bastante interesante. Hay 3 niveles de formación profesional. La realidad es que el 80% de los cursos están en el nivel 1, es decir, que hay mucho todavía para desarrollar, pero hay 1.500.000 personas que hacen estos cursos, podrían ser muchas más. Esto simplemente es para mostrar cómo en la Argentina todavía está muy desperdigada, por así decirlo, la formación profesional, en el sentido de que tanto el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, desde el sector privado, los sindicatos, hay una oferta muy interesante, pero a la vez no está tan sistematizada o facilitada para que un ciudadano pueda ver sus beneficios, ¿no? Y acá pongo 2 ejemplos bastante concretos, porque son cercanos, de Brasil y de Colombia, que tienen todo el sistema de formación profesional mucho más sistematizado, mucho más organizado, con mucho involucramiento del sector privado y sinceramente genera, mucho más atracción para aquella persona que está fuera del sistema
y quiere formarse en alguna, digamos, en algún campo que le permita insertarse laboralmente de manera mucho más directa. Entonces, creo que estos son modelos cercanos que podemos mirar y copiar varias cosas y que obviamente lleva tiempo, pero han habido algunos avances en la Argentina en este sentido. Y me voy un poquito más lejos al caso de Finlandia. Si bien parece muy lejano, digo, en la ciudad de Buenos Aires se avanzó en esto bastante y en otras jurisdicciones también. Pongo el caso de la ciudad porque lo conozco más, pero básicamente lo que permite la formación profesional por su flexibilidad es que uno pueda entrar y salir de esta formación con muchísima flexibilidad, que pueda adecuarlo a su propio camino profesional, que pueda ir formándose en módulos y generar un trayecto de manera muy flexible y según sus necesidades y sus intereses. Y también otra cosa que ayuda mucho es que hay una evaluación en base a un marco nacional de calificaciones que claramente garantiza ese estándar de calidad y que equipara también los perfiles profesionales en todo el territorio nacional. Entonces, este modelo de formación profesional yo creo que es el modelo aspiracional que deberían tener todas las jurisdicciones y que realmente funciona con muchísima articulación de las empresas, del sistema educativo y tiene una flexibilidad enorme en cuanto desde la inscripción hasta cómo uno puede ir eligiendo su propio camino. Entonces, simplemente este slide es para resumir. Obviamente que no podemos pedirles todas las respuestas al mundo educativo. Digamos, si no hay empleo de calidad, si no se genera empleo, tampoco la educación puede dar todas las respuestas. Entonces, algún resumen de algunas acciones que el Estado creo debería tomar desde el lado de generar empleo y también desde el sector privado. Por ahí rescato algunas ideas, valga la redundancia, que tomé de idea que sucedió a principios de mes, en donde los distintos empresarios de los distintos sectores, la minería, la energía, el turismo, la economía del conocimiento, mostraban muy gráficamente, muy claramente cómo los sectores productivos en Argentina tienen muchísimo potencial, están generando muchísima productividad, pero por supuesto que necesitan reglas de juego claras y estables, un sistema impositivo mucho más simplificado y todo lo que los ayude, ¿no?, a generar incentivos para la contratación. Entonces, perdón que fui tan rápido con los datos y con la información. Como les decía antes, yo soy una convencida de que uno puede mirar los datos y quedarse completamente desalentado, porque la realidad es que cuando pensamos que el 74% del sistema es público y los resultados de aprendizaje son los que yo les conté, uno puede decir, bueno, listo, no lo cambiamos más. Yo creo que no es así, creo que hay muchos sectores, muchas personas trabajando por mejorar cambios en la educación. Creo que cada vez estamos mejor, aunque los resultados de aprendizaje tarden en reflejarlo, pero creo que es fundamental más que nunca que el sector privado siga involucrándose en el sistema educativo, sea acompañando las trayectorias educativas y principalmente generando innovación y más capacitación a todo el porcentaje de la población económicamente activa que incluso no terminó el secundario. Entonces, el sector privado tiene un rol clave. Por supuesto, el sector público tiene que trabajar en garantizar de alguna manera el derecho básico de una educación de calidad. El tercer sector tiene un know-how muy particular de poder acompañar a cada chico en la realidad, en lugares donde el Estado no llega, y también tienen un rol fundamental las cámaras y los sindicatos en todo lo que tiene que ver con la capacitación profesional, el aprender haciendo y la capacitación directa para el mundo del trabajo. Así que creo que trabajar en alianza demuestra, y lo he vivido, digamos, personalmente, cómo el impacto es cada vez mayor cuando se generan redes, se generan alianzas para trabajar en equipo, y creo que lograr cambios en el sistema educativo es posible, pero se necesita realmente la colaboración de todos los sectores. Así que muchas gracias y espero no haberlos aburrido tanto. Gracias a Lucía Oramí, directora de Relaciones Internacionales de Argentinos por la Educación, que formó parte de este segundo panel de esta noche. Falta uno solito.